Bueno, felicitando por la presencia de las magníficas ponencias. La Sociedad Peruana de Fertilidad está muy reconocida por el esfuerzo que han hecho para venir. Y una preguntita para comenzar el debate. En cuanto al perfil metabólico, ¿a cuándo es que toman la muestra, ¿no? Durante el desarrollo hacia blastocisto? ¿En qué momento toman la muestra para hacer el perfil? Y la segunda pregunta para el doctor Nasser. Él dice y aconseja hacerle biopsia PGT-A a todos los embriones, pero en muchos trabajos, es más, el grupo que se reunieron de expertos de la ESHRE de todos los países, al final concluyeron que en mujeres menores de 35 años no es necesario, basta con la mirada morfológica porque la calidad de los embriones es buena. Aparte, no olvidemos pues que hay mosaicismo y no olvidemos que la muestra se saca del trofectodermo, no se saca de la masa celular interna, y muchas veces se echan a perder embriones que realmente son buenos. Entonces, ¿cuál sería la base para decir que todos, ¿no? Porque hay muchos trabajos que nos demuestran de que en el grupo de menos de 35 años no habría mayor beneficio. Empezamos con la parte de con la parte de cuando tomamos la muestra. Nosotros quitamos el medio de cultivo en día 3, añadimos nuevo y se recoge en día 5. Pero en los estudios que hicimos con Sergio Henninger en Virginia, tomamos en día 3, porque en aquella época como si fuera el Pleistoceno, pero hace 15 años, en realidad había mucha transferencia en día 3. Y tomamos del 0 al 3, y aún así los resultados fueron muy buenos. Entonces yo creo que obviamente luego se puede torcer y cambiar y tener otro resultado, pero incluso en día 3 tuvimos muy buenos resultados. Y Nabil, no lo sé. Muchas gracias. Nosotros lo hicimos de la misma forma en que el medio desgastado se usa para PGT-A. O sea, en día 3 o día 4 se cambia el medio y el día 5 tomamos la muestra y lo hemos tratado ambos en PGT-A y también en perfil metabólico. O sea, de la misma forma que uno haría el PGT-A. Con respecto a la pregunta de PGT-A, yo de lo que hablo es de maximizar la probabilidad de que en una primera transferencia la paciente se pueda llevar a su bebé en casa. Está claro de que en pacientes jóvenes la probabilidad de que tengan mayor número de blastos y que dichos blastos sean euploides hace que digas, oye, pues ¿para qué le voy a hacer a la paciente esto? Pero si yo quiero tratar de reducir el tiempo de que la paciente quede embarazada, tratar de reducir, porque hablamos de probabilidades al final, y si no le hago el PGT-A, por mucho que la paciente tenga un 80% de tener blastos euploides, también tiene un 20% de que sean aneuploides y puedo estar eligiendo ese por morfología. Y el tema del mosaicismo es algo de lo que, como decía, hablamos ayer, hablaremos mañana de nuevo, y a día de hoy somos capaces de poder detectarlo e incluso poder transferir mosaicos, sobre todo si son de bajo grado y en determinados cromosomas, porque se está viendo que correlaciona finalmente con un 1% de nacimientos o de no nacimientos, de estudios pernatales en los cuales el mosaicismo permanece en el bebé. Y dicho esto, si a las pacientes más jóvenes o incluso a las que van a tratamiento de donación de óvulos no quisiéramos hacerle un PGT-A, podríamos hacerle uno invasivo. En este caso estamos hablando de metabolómica. Yo, a día de hoy, y yo creo que no voy a llegar a convencerme, Josón, de que un metabolito sea mayor predictivo que el ADN que estoy viendo en el embrión. Sin dejar de pensar, por supuesto, ya lo comentamos ayer, Nabil, que todo lo que estamos encontrando, todo lo que estamos sacando, nos da un plus a la hora de tratar de llegar a esas tasas, porque como bien decías, estamos muy lejos todavía del 100%, y ayer decíamos, es que el 100% en medicina, en biología no existe, pero estamos lejos todavía, y por eso tenemos que añadir proteómica, metabolómica, el ADN no invasivo, RNA, marcadores que nos ayuden a ver implantación y haploidía, por supuesto. Perfecto. Doctor Loret Mora, ¿tiene una pregunta? Hablabas que los embriones caóticos, como una tercera parte de ellos, cuando se rebiopsian en realidad son normales, pero no hablaste de los que no tienen diagnóstico.
de los que vienen, que no tienen resultado. ¿Tienes una idea más o menos de qué porcentaje de esos realmente son normales? ¿Y cuáles serían las condiciones donde el costo adicional de rebiopsiar y mandar el material realmente sea costo efectivo? Que no estamos hablando de porcentaje correcto, incorrecto o correlación, simplemente en qué punto el costo vale la pena rebiopsiar. Para nosotros, el tema de los no informativos, al final es en función también un poco de la clínica, y lo que hemos visto es que correlaciona con la edad de la paciente. No es tanto el que nosotros veamos un artefacto de la técnica como en los caóticos, sino porque de alguna manera o el embrión no estaba bien o no se ha tomado la muestra correctamente. Entonces, una vez rebiopsiamos, el porcentaje de euploides que debemos esperar tendría que ser correlacionado con la edad de la paciente. Y nosotros, de momento, cuando tenemos un no informativo, no estamos cobrando el que se haga una rebiopsia y que se dé la información posteriormente. Con lo cual, por eso recomendamos que se realice. Evidentemente sí que hay un coste en la clínica a la hora de poder reproducir la biopsia, pero no hay un coste en el reanálisis, digamos. No, yo quería dar mi opinión sobre el mismo tema, porque nosotros también hemos ensayado muchísimos embriones, más de 200.000, y estoy totalmente de acuerdo. Los que tienen resultados no inconclusivos es como si no lo hubieras analizado. Y la edad es el factor mayor, la edad, y después de la edad es el grado del embrión. Y la edad primero, el día 5 o día 6 segundo, y el grado del embrión tiene el tercer impacto sobre la euploidía del embrión. Doctor Sergio. Sí. Primero, bueno, felicitaciones, muy buenas las presentaciones. Me han hecho reflexionar, y una reflexión, y lo tiro a todos, es que tenemos claro, por lo que han dicho, el para qué. ¿Sí? Mejorar las tasas de implantación, el time to pregnancy, el aborto, etc. Tenemos el qué es el PGTA, invasivo, no invasivo, metabolómica, pero tenemos que trabajar en el cómo. Y en el cómo, yo ahora le presento una encuesta que hicimos sobre frases en reproducción asistida a médicos de Latinoamérica, 200, y cuando les preguntamos, ¿los paneles de portadores de enfermedades recesivas debieran ofrecerse de rutina a todos los pacientes? 60% contestó que sí. Cuando preguntamos, ¿el estudio genético de los embriones debería indicarse de rutina a todos los pacientes? Solo el 38% indicó que sí. Es decir, que hay una discordancia acá. Estoy seguro que si le hacemos la pregunta a los pacientes, el 90% va a decir que sí. Entonces, hay que seguir trabajando en concientizar a los profesionales, que somos los que vemos los médicos, y ponernos de acuerdo en este sentido. Y el segundo, y aprovecho que hay embriólogas, es el estrés de laboratorio. Y ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Los laboratorios además están trabajando, haciendo fecundación in vitro, ICSI, congelando, descongelando. No hay biólogos. Cada vez hay más trabajo. Entonces, ¿cómo trabajamos el estrés del laboratorio de embriología para poder meter metabolómica, PGTA, PGT, no invasivo? Quiero decirle que yo soy pro de todo esto, pero también hay que tener una mirada crítica y analizar en profundidad estas cuestiones, porque si no, los resultados van a tener que ver con estas cuestiones y tal vez no lo que estamos hablando aquí. Me queda a mí. Fernando, por favor. Primero, Nasser, dijiste, o la doctora dijo que la técnica puede lastimar o llevar a la destrucción a los embriones. ¿Es la técnica o es la mano del embriólogo que lo hace? Número uno. Porque hay embriólogos, sabemos que hay embriólogos que tienen ciertas tasas de no informativos, etcétera, etcétera, y hay embriólogos que la mayoría de los embriones que biopsian van bien. Número uno. Número dos. Josón,
¿qué vamos a hacer con todos los embriones bonitos y euploides que con el MPA nos digan que no se van a implantar? Con el tema, Fernando, de la biopsia, hay un poco de las dos cosas. Un poco de la técnica, pero que también viene derivada del expertise o no del embriólogo. Y yo te pongo un ejemplo. Nosotros, sabes que estuve 4 años como director de laboratorio en Estados Unidos y recibíamos muestras de un grupo de clínicas muy grandes y en un momento dado me llama el director médico y me dice, Nasser, tenemos un problema. Trabajábamos con tal clínica, con tal laboratorio de genética, perdón, y teníamos un X porcentaje de no informativos. Sin embargo, hemos cambiado a vosotros y en pocos meses estamos viendo que esto ha aumentado muy mucho. Así que tenemos que tener una reunión porque estamos pensando en qué es lo que ocurre con vuestro laboratorio. Por suerte, nosotros cada vez que recibimos muestras, tomamos los nombres de las personas que están biopsiando, los embriólogos. En este centro había 12 personas distintas, de las cuales, por ejemplo, había uno, Luis Culturato, siempre digo su nombre porque de las últimas 50 biopsias, las 50 habían tenido información. Sin embargo, de los 12 había 4 personas que tenían un porcentaje por encima del 20% de no informativos. Con lo cual, en ese momento no es echarle la culpa a esas personas, sino vamos a hacer un training, vamos a formar de alguna manera mejor, o al final también hay muchos laboratorios que, bueno, pues X personas se dedican a esto, X personas a la vitrificación, porque no todos tenemos por qué saber hacer lo mismo. Pero además también podemos tener un tema del embrión como de la calidad embrionaria, eso también tiene que afectar. Yo puedo ser muy experto en el tema, pero un día determinado tengo unos embriones de peor calidad y que la culpa, entre comillas, no sea mía. Al final no es tema de echar la culpa, sino de que tengamos la gente formada, que sea experta y que todas esas variaciones que podamos ver en el laboratorio podamos ponerle solución. Porque yo el día que hablé con el director médico de nuevo y mostramos los números, hicimos un retraining a la gente que lo necesitaba y a partir de ahí se acabó el problema. Y con respecto a eso, yo creo que se ha evolucionado mucho, porque hace tiempo, cuando yo ayudaba a Santi con Reprogenetics en Latinoamérica, efectivamente había biólogos que tenían tasas de aneuploidía mucho más altas que en el mismo laboratorio. Y entonces, cuando se hacía el retraining, como dice él, se mejoraba. Se enviaba a alguien, se estaba allí 3 días y a partir de ahí cambiaba. O sea, que yo creo que eso es parte, pero igual que en el transfer. En el transfer yo he visto dentro de una misma clínica diferencias de embarazo con el mismo laboratorio, que es el motor del embrión, donde se fabrica. Entonces, y la estimulación, en fin, yo creo que de todo ese proceso que hemos visto antes, todo es mejorable. Y con respecto a tu pregunta de qué vamos a hacer con esos embriones euploides con MPI bajo, pues lo mismo que se hace hoy cuando el Embryoscope o Erika o cualquiera te dice que se nos va a implantar. Al final decide el embriólogo, la embrióloga, van a decidir ellos. En un mundo ideal, pues hacer un algoritmo que una todo el conocimiento que hay de morfología, inteligencia artificial, metabolómica, PGT no invasivo, y incluso con la morfología tradicional, y que te diga, según esto, al final que va a transferir, el que te diga la embrióloga, así te lo digo. Yo cojo pero ¿cuántos embriones feos son niños hoy, lindos hoy? Un montón. Cuando dice, no, si solo tengo un embrión, pero es horroroso. Yo me acuerdo, ¿verdad? De Libby, un día que entré y había un embrión horrible en la foto. Dice, no, es que no lo teníamos nosotros, hemos transferido ¿no? Y entonces hicieron el seguimiento y nació un niño precioso. Es decir, que la morfología al final es lo que es, igual, como el chiste, ¿no? De decir, doctor, ¿cómo estoy? Pues te veo muy bien, pues tengo cáncer, ¿no? La apariencia no tiene nada que ver con tu salud. Entonces, determinados embriones, por eso la metabolómica. Una cosa muy importante que no he dicho, la metabolómica habla de todo el embrión, no habla de una parte del embrión como el trofoestodermo, como la genética del trofoestodermo. Esto es un análisis de orina y un análisis de sangre del embrión. Me dice que ha consumido todo el embrión, toda la célula y que ha excretado. No es una parte del embrión, y eso es muy importante, porque nos está hablando de todo el conjunto y eso tiene un gran valor. ¿Y crees que en el futuro exista alguna modificación o aditivo a los medios de cultivo que puedan cambiar la metabolómica de ese embrión? Sin duda. Eso no me cabe la duda. De hecho, estamos en proyectos donde, de hecho, una de las empresas que está en OMU se dedica, porque lo ha hecho en porcino y funciona, a añadir determinados productos que vienen del oviducto y que tiene sentido, o que producen endometrio, es decir, productos, metabolitos naturales que están en el camino del embrión para mejorar la tasa de blastocisto. Fíjate, mejorar la tasa de blastocisto ya ocurre en bovino. Entonces ahora estamos intentando hacerlo en humanos.
Además, mucho más complicado, claro, porque en este caso lo están extrayendo directamente de los viductos para añadirlo. En el humano, obviamente, no puedes hacer eso de esa manera, ¿no? Hay que hacerlo de otra manera, pero sí creo que será una de las mejoras. Acuérdate cuando no llegaban a blastocisto hace no tanto tiempo, y hoy todo el mundo tiene una tasa de blastocisto buena, porque los medios han mejorado mucho, y eso seguirá mejorando, estoy seguro, como todo seguirá mejorando. Pregunta del doctor Mansur. Clara. Una cosa pequeña es de que indudablemente por más experiencia que tengamos los embriólogos necesitamos reentrenamiento constantemente. Necesitamos también renovar la tecnología que tenemos en los laboratorios, porque con la misma tecnología que hacemos ICSI nos movemos milímetros en la caja, que cuando tengamos que hacer biopsia tenemos que tener todos los movimientos como cuando estaba a 0 kilómetros el micromanipulador. En cuanto al estrés, a medida que yo pueda aprender más y tener más confianza en lo que está científicamente demostrado, el embriólogo da el siguiente paso siempre y va de la mano de ustedes para poder dar el resultado. Aparte de la biopsia, necesitamos ver cómo estamos manejando tanto el embrión, que luego lo voy a tener que devolver a la paciente si es euploide, como las células. Entonces, que yo las haga tuben inmediatamente después de la biopsia, que de una vez las refrigere, que la muestra no dure 8 días para llegar al laboratorio donde se va a analizar, que al llegar al laboratorio inmediatamente se analice y que luego ya la inteligencia artificial, si se demora 8 días, no hay problema. Pero que todo eso fluya dentro de una logística que nos perdure las dos cosas, las células que vamos a analizar y los embriones que van a quedar en nuestros tanques por siempre, sin ninguna de las tecnologías que tenemos son las que nos dan el chulito para que ustedes lo transfieran. Entonces es muy importante todo en conjunto. Ok, primero vamos con el doctor Mansur y de ahí por favor le pasan el micrófono. Ahí sí. Bueno, primero que nada, fascinante las 4 charlas. Uno se asombra de cómo ha ido avanzando esta tecnología para el estudio genético, el estudio del embrión preimplantacional. Pero es inevitable hacerse la pregunta y el cuestionamiento y el mea culpa de cuántos errores hemos cometido hacia atrás que han costado caro, porque embriones que desechamos, que hoy día habrían podido ser hijos que nacieron bien. Y yo espero que la historia nos sepa perdonar, porque en el fondo lo hemos hecho con la mejor intención, a la luz de la evidencia disponible en ese minuto. Pero ¿cómo no conmoverse con ese 17% que presenta Nasser de embriones caóticos? Que ¿quién querría utilizar un embrión caótico y resultó ser después euploide? Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca estamos de la acuciosidad diagnóstica para efectivamente decir a un paciente, este embrión no le va a servir para nada? Yo creo que estamos lejos. Y es por ello que ayer me tocó hablar de la parte en el curso precongreso del PGTA no invasivo, que lo que hace es un modelo en el cual no tenemos un sí o no, sino un sistema de priorización. Es decir, no vamos a descartar embriones. En este sentido, vamos a hacer, en función de la probabilidad de que analizando el medio dicho embrión sea un euploide, vamos a hacer un ranking y por tanto vamos a ir transfiriendo. Si seguimos ese modelo, no vamos a desechar embriones que potencialmente, y por error o por limitación, más que nada de la técnica, pudieran ser luego dar lugar a un bebé sano. Pero sí, nos pasa en todos los ámbitos. Al final, esto es un riesgo que corremos, entre comillas, en aras, evidentemente, de la ciencia y de la mejora de todas las técnicas. Hemos visto la evolución que hemos tenido, hemos visto cómo se están añadiendo siempre cosas nuevas para ser más precisos, para ser más exactos y tratar, como decías Alejandro, de evitar esos embriones que ahora dices, sí, es que yo esto antes comentaba el tema de la ploidía. Las RS Guidelines a día de hoy nos siguen diciendo embriones con un pronúcleo, embriones con 3 pronúcleos no deben ni ser vitrificados ni ser transferidos. He hablado con muchos laboratorios y me dicen que alrededor del 10%, ese porcentaje que he puesto, está en la literatura, pero los laboratorios, cuando hablo con ellos, me lo corroboran. Alrededor del 10% de los embriones, son muchos, tienen una fecundación anómala o no fecundación. Hemos sacado una cosita más que nos ayude al posible rescate de ciertos embriones y creo que un poco consiste todo en eso. Añado lo de que he dicho antes de que aquí hay muchos médicos que habéis trabajado con eso, cuando se firmaba el 10% de error en el FIS. ¿Qué te parece? Con 9 cromosomas estábamos felices.
Y yo decía, ¿y los demás? No, los demás no son tan importantes. En serio. Tú uno mira hacia atrás y dice, no, pero ¿cómo? Bueno, pues pero yo creo que en medicina reproductiva el hecho de que tanto médicos como las embriólogas y embriólogos estemos muy receptivos a las novedades, por eso hay un montón de congresos y mucha evolución. Yo creo que en ese aspecto evolucionamos más rápido porque implementamos, a veces erróneamente, técnicas que luego no han servido para tanto. Se ha demostrado que ese es el valor al final del descubrimiento, que se estabilice en el tiempo, como el PGT, porque realmente funciona. Y eso, el hecho de que la mayor parte de la gente acuda y diga, yo también lo voy a hacer, que no pasa en otros campos, creo que hace que evolucionemos más rápido. Por tanto, que ese llegar a donde tú dices, aunque estemos lejos, vamos más rápido que en otra área de la medicina, eso estoy seguro. Yo creo que eso es inevitable, no es parte del progreso que vemos en la ciencia. Y si tú ves, por ejemplo, los embriones, que la tasa de implantación hace 10 años o 15 años era muy diferente. Y ahora estamos, y la tasa de sobrevivencia del decongelo de los ovocitos eran 60, 50, ahora es 90 y algo. Es un progreso. Yo creo que es el proceso de mejora, viene con nuevos descubrimientos, y ciencia y trabajo continuo, y es inevitable, la verdad. Una pregunta a la mesa. Se decía que el time lapse era mejor porque no se tenía que abrir la incubadora y se podía ver la evolución. Claro que al final tampoco ha sido aprobado esto, que hay muchos datos controversiales sobre la validez, ¿no? Para que mejore el porcentaje de bebé en casa. Entonces, en el perfil metabólico hay que abrir la incubadora para poder cambiar el medio el tercer día, ¿me entienden? Y el doctor dice que al cuarto día, o tercer cuarto, no. Entonces, eso no influenciaría en la vitalidad del embrión porque se está abriendo la incubadora para hacer esa maniobra. Eso no creo, y además no tenemos datos para contestar directamente a la pregunta, pero lo que nosotros vemos es que hay una correlación que es bastante alta con mucha variedad que hemos tenido. Hemos tenido muestras de varias clínicas con medios diferentes. Ahora José tiene un poco una experiencia un poco diferente porque se enfoca a un medio específico, pero yo creo que hay varias, la diversidad en muestras que hemos recibido era bastante alta, dado el porcentaje de correlación que hemos visto, por lo cual yo me siento como, tengo esperanza de que eso no va a ser un problema en el futuro. Si tú ves el test genómico, por ejemplo, el test no invasivo, hay mucha variedad. Dentro del mismo laboratorio y entre los laboratorios hay también variedad. Incluso en la biopsia hay variedad. Para darte un ejemplo, hemos hecho un estudio de 145 embriólogos para ver la tasa de mosaicos, por ejemplo, ¿no? La tasa varía del 0,5 al 5% entre los embriólogos, ¿no? Y las variaciones ocurren en todos los sentidos, ocurren en las técnicas, ocurren en la condición de cultivo, eso es inevitable. Pero yo creo que hay una tolerancia a las variaciones que en nuestra experiencia. Sí, yo creo también que en las clínicas hoy en día eso sucede porque, por ejemplo, en muchas clínicas españolas hacen un láser el día 3 y biopsian el día 5, por lo cual están sacándolo de la incubadora de la misma manera. Entonces no creo que sea algo crucial, la verdad. Toda esa variación también está así como la metagenómica, la genómica, también está toda la farmacogenómica. Y estamos jugando y estamos teniendo en el laboratorio la genética de 2 personas, que se va a recombinar como esa genética tenía que recombinarse, como esa genética poblacional está dando para que los riesgos se den. Entonces, cualquier cosa que hagamos desde el momento de la estimulación está variando. Y eso es lo que están viendo en las diferentes partes. Y tenemos lo que el doctor dice, cuántos embriones están allí guardados. Esa genética estaba ahí y no es para todos igual. No creo que hayamos dejado muchísimos a todos los pacientes, no.
eran según las características que teníamos en ese momento. Me llama la atención cuando hacíamos FISH día 3. Aunque hacíamos los 5 cromosomas, veíamos un porcentaje altísimo de 13 y 21. ¿Qué pasó ahora cuando estamos haciendo en trofoblasto? ¿Por qué no son los cromosomas más comunes? Ustedes que tienen como acceso a toda la tecnología, ¿por qué? El cromosoma 21 y el 3, ustedes tienen resultados de diagnóstico genético de trofoblasto. No sigue siendo 13 y 21. No interesaba que no los viéramos todos antes. Pero ¿por qué en este momento nuestros embriones de blastocisto no tienen mayor porcentaje de 13-21? Si en teoría son los que embarazaban y hacían abortos. Entonces, algo más hay ahí de genética básica de esa pareja que se está recombinando y nos está dando en este momento. Y te voy a responder a la trisomía 21. Si analizas los embriones, hemos analizado más de 200.000 embriones. Los embriones que tienen trisomía, monosomía, trisomía, 15, 16, 21 y 22 son los más comunes en todas las anomalías. Y con la edad, la trisomía 21 también aumenta de forma muy notable. Lo que pasa es que con el FISH no puedes ver todos esos 24 cromosomas, ves solo el 13, el 18 y el 21, por lo cual el 21 es mucho más común que el 13 y el 18. O sea que los datos también tienen sentido, lo que usted dice. Tiene sentido porque si tú estás enfocándose en 5 cromosomas, el 21 sigue siendo el más alto. Solo para aclarar. Sí, además, el sesgo que tenemos por ser humanos. Lo que hemos hecho FISH lo hemos sufrido. Más que hacerlo, lo hemos sufrido. Y la cantidad de veces que veías artefactos, pero simplemente como tenía la sonda de ADN fluorescente, decías que eso era positivo. Y ahora, pues, es como mucho más sencillo, entre comillas, porque lo está dando un algoritmo. Y el algoritmo siempre te dice de la misma manera. Y yo siempre cuento, cuando hacíamos a raíz de CGH, yo me encargaba de mirar todos los perfiles para dar un diagnóstico. Y el día que me llamaba el doctor Neuspiller y me decía, Nasser, es que transferimos un embrión que nos dijiste que era euploide, pero la ecografía, yo te puedo asegurar que ni ese día ni el resto de la semana estoy diagnosticando de la misma manera. Sin embargo, ahora cuando un 99% de los casos lo hace el algoritmo, te quedas tranquilo porque ese algoritmo te hace un diagnóstico hoy y 100 veces te va a hacer el mismo algoritmo. Y hablando del tema de los cromosomas, sí hemos visto en restos abortivos el estudio que comentaba de más de 2.500 estudios abortivos, la más prevalencia, anomalías cromosómicas 16 y 22, seguidos por 13, 18 y 21. Creo que Alejandro tenía... Eso, yo sé que alguien pidió la palabra. También hay que considerar que cuando uno evalúa un embrión de día 3, tiene otra proporción de anomalías cromosómicas que si ese hubiese llegado a blastocisto. Entonces, muchos de esos no habrían llegado a blastular y no lo habríamos biopsiado. Vamos a la última pregunta. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para José y para Nabil. En base a la metabolómica, ya que ahora se ve que estos perfiles pueden variar un poco de acuerdo al medio que se está utilizando, mi pregunta es, ¿cuánto puede ser el impacto o el precondicionamiento de ese embrión que viene de, o sea, mejor dicho, ¿cuál es el impacto de la metabolómica o la forma como sea el estado nutricional, qué sé yo, de la mamá y el papá? Una pregunta complicada, la verdad. Pues no lo sabemos, pero al final lo único que nosotros buscamos son marcadores de la capacidad del embrión para tener un embarazo sano. Seguro que la genética, igual que la euploidía, que no lo he comentado antes, dice, ¿cómo es posible que hagamos la euploidía? Pues porque probablemente, una célula con un cromosoma de más o de menos de alguna manera está estresada, ¿no? Pero no sé y no creo que la influencia, a no ser que haya una carga genética diferente o relacionada con alguna patología, influya en estos marcadores que son básicamente de consumo de azúcar y demás y de producción e intercambio turnover de aminoácidos. No creo que esos marcadores, en el global de los 7.000 puede que haya diferencias, seguro, somos diferentes, pero para seleccionar un embrión con esos metabolitos, no con uno, sino con 40, 50 o 60, no creo que haya ningún. En nuestro caso hemos visto a veces algunas toxinas que pueden tener que ver con la nutrición. La sensibilidad de la espectrometría, el test de espectrometría es muchísimo más alta de lo que uno piensa. Y por lo cual hay algunos nutrientes
que vienen en la hora de hacer la fertilización del embrión, y si uno lleva un poco de material en el cultivo, puede que se detecte material, indicaciones de toxinas o cosas así. Pero no creo que, a la pregunta que usted hizo, no creo que sabemos como Josón dijo. La otra cosa que se puede detectar en el medio son moléculas de estrés. Si, por ejemplo, uno cultiva el embrión y lo cultiva en una condición de temperatura que no es adecuada, o a lo mejor no regula el pH, y hay otras cosas que están en el medio que causa estrés al embrión, o no lo puede detectar con un test metabólico. Muy bien, agradecemos al panel por sus excelentes charlas y la excelente discusión que hemos tenido, y nos vamos a un break de la